Buenas noches. Con nosotros está hoy para esta sesión el profesor Nicolás Merene. Él es decano de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella en Buenos Aires. Es decano, es profesor, investigador y tiene experiencia en mercados de commodities. Es como su área de investigación. Entonces, va a dar una charla hoy que al final van a tener un espacio para hacer preguntas si tienen dudas y compartir de pronto sus intereses de investigación o preguntas. Bueno, hola, buenas noches. Gracias, Natalia, por la presentación. Hagamos así, hagamos preguntas al final, si tienen preguntas al final, pero si estoy hablando y hay algo confuso o algo que quieren preguntar, levantan la mano o pregunten directamente también. Yo tengo un recorrido un poco particular. Estudié primero física, luego matemática y finanzas, y trabajé en ingeniería financiera. Y cuando volví a vivir a la Argentina, después de un tiempo de vivir en Estados Unidos, me comencé a interesar, ya hace 7 años más o menos, en la intersección entre matemática aplicada, finanzas y algunos mercados particularmente relevantes para Argentina y en realidad para muchos países de América Latina, que son los mercados de commodities. Commodities son esos bienes, busquemos una definición común, esos bienes que se tradean de manera más o menos global, que su origen es fundamentalmente de parte de los recursos naturales, puede ser agricultura, puede ser minería, esas son las dos fuentes más habituales, y que se compran y venden a granel sin marca o sin demasiada propiedad intelectual, ¿sí? Lo que tiene interesante para mí mercados de commodities, y por eso motivó que yo empiece a trabajar en esto, entonces hoy les voy a presentar este trabajo y mañana tengo otro trabajo también sobre mercados de commodities, es el hecho de que si querés entender un mercado de commodities, vas a tener que mirar las cuestiones fundamentales económicas, vas a tener que mirar cuestiones de riesgo financiero, pero también vas a tener que entender las cuestiones más de ingeniería o de física subyacente del proceso de producción. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, estudiar la ingeniería financiera de tasas de interés, donde uno está más alejado de los procesos productivos, en commodities eso es más cotidiano y a mí me divierte. Entonces, lo que les quiero contar hoy es un paper, esto es coordinado por Eugenia Steglich, la estudiante mía de maestría, donde lo que hacemos es mirar a una familia de países productores de commodities, incluyendo Argentina, Brasil, muchos de América Latina, Colombia también, y muchos otros, y ver en qué medida el riesgo dado por el hecho de que la producción y los precios de commodities fluctúan año a año, o mes a mes, o minuto a minuto, hay que ver qué escala te interesa, eso crea un riesgo a nivel país, ¿sí? Todos sabemos que si el precio del petróleo cae, acá en Colombia la economía sufre, si el precio de la soja cae en Argentina, el nivel de la economía argentina sufre, y lo que se trata es de cuantificar ese riesgo, y más precisamente ver en qué medida estar diversificado, o sea, ser un país que en vez de producir un solo commodity, produce muchos, en qué medida eso es el proyector. Ya. Pero acá yo lo estoy viendo en parte de esta misma. Porque no está proyectando. Listo. Bien. Entonces, la pregunta que queremos ver es en qué medida estar o no más diversificado en la producción de muchos commodities o pocos commodities
afecta al riesgo macroeconómico del país. Y en particular esto en el siguiente contexto. Les pido disculpas a los demás, les voy a contar qué es lo que se ve acá. Lo que estamos viendo acá es 4 gráficos de correlación entre algunos pares de commodities. Correlación en, esto es el año 1988, esto es el año 2012, esto es tomado de otro paper. En el eje X es el tiempo, años, 20 años. Y en el eje Y es la correlación, por ejemplo, entre el petróleo, o el Brent o el WTI, y el precio de la soja. Esto es algodón y petróleo, cobre y petróleo, y uno podría calcular la correlación entre dos commodities cualquiera, la correlación siguiendo una medida estadística de cuán juntos se mueven los commodities. En particular, el número que estamos mostrando acá, que se muestra acá, es la correlación para cada instante del tiempo, la correlación de movimientos en el último año. ¿Sí? Entonces, imagínate que tenés el precio del petróleo que hace así, y el precio del cobre que hizo así. Bueno, vos podés pararte en cualquier instante del tiempo, tomar el año previo, ¿sí? O un mes previo, la ventana que quieras, y ver cómo estos cambios día a día correlacionaron o no con estos cambios día a día. ¿Sí? Hay una sutileza, se puede hacer correlación entre niveles de precios o correlación entre cambios de precios. Si tengo tiempo les recuerdo la diferencia. No es lo mismo si uno tiene dos variables, dos series temporales, mirar si los niveles se parecen o si los cambios diarios se parecen. La correlación que es relevante para las finanzas es preguntarse si los cambios mes a mes de un commodity tienden a coincidir con los cambios mes a mes del otro commodity. ¿Sí? Va a ser correlaciones entre cambios. Entonces, calculamos la correlación entre los cambios mes a mes de esto con los cambios mes a mes de esto y grabamos el número, quizás a este periodo me da 0,3 y para el periodo previo me dio 0,2 y luego dibujo esta serie temporal de estos números que son la correlación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ves ahí? Lo que ves ahí es que durante muchos años commodities lejanos en el espacio de producción, en el espacio de utilización, la soja y el petróleo los compiten por tierra y se utilizan para lo mismo, tenían precios, variaciones en precios básicamente independientes, correlación cercana a cero. ¿Sí? Y por algún motivo, que no es objeto de este paper, a partir del año 2004 más o menos, la enorme mayoría de los commodities comenzaron a tener una correlación positiva entre sí. Esto llega hasta el 2012, esto luego siguió algunos años más y más recientemente ha vuelto a caer. Pero el punto central es que la correlación entre commodities tuvo un periodo de pasar de 0 a valores positivos y altos, 50% de correlación. Y nuevamente, uno se sorprende si hay correlación entre el maíz y la soja, por decir algo, entre el aluminio y otro metal, pero que haya correlación entre el algodón y el petróleo, eso es más curioso. Entonces hubo una enorme literatura tratando de entender cuál fue la causa de ese aumento de correlación. Hay quienes dicen que fue la demanda asiática, de China, proveniente de consumidor de commodities, hay quienes dicen que fue el efecto de fondos especuladores invirtiendo y apostando commodities, lo que sea, la causa que sea, no importa, lo vamos a tomar como dato y dicho que las correlaciones aumentaron. ¿Ok? Entonces, primer pieza de evidencia empírica para lo que respecta a las correlaciones de commodities venían bajas y aumentaron. Segunda pista para empezar a pensar en un problema. Cuando uno piensa en un país, uno puede preguntarse cuál es la matriz de producción de commodities, o de cualquier producto, pero en particular de commodities, por ejemplo, de Colombia. Uno puede mirar producción o puede mirar exportaciones. ¿Sí? Y las dos tienen su relevancia económica. Supongamos que miramos acá exportaciones. La matriz de exportaciones de Colombia, esto es un dibujo de una página de Haití, te muestra el enorme peso del petróleo, te muestra también carbón, café, oro, por acá no está, pero en otros datos que yo tengo también aparece aceite de palma.
Puede ser. Yo ignorante, pero lo puse con nosotros decía eso. Entonces, dos pistas acerca de lo que vamos a estar viendo. El título del paper se los anuncié. Es ver cómo un país puede beneficiarse o no por estar diversificado en su producción de commodities. ¿Qué es estar diversificado? Bueno, Colombia lo está en cierta medida porque produce no solo petróleo, ¿sí? La matriz de Arabia Saudita sería todo negro, solo petróleo, ¿sí? Un solo commodity. Colombia tiene este grado de diversificación y entonces lo que queremos ver es cómo interactúa esta matriz, esta noción de estar diversificado de esta manera, con esta realidad, que es el hecho de que originalmente los commodities eran independientes, entonces vos podés sospechar que la diversificación funcionaba bien, y este fenómeno más reciente es que la correlación entre commodities aumentó mucho. ¿Ok? A eso vamos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es la siguiente. Déjenme motivarla. Lo que pasó recientemente es, en los últimos 30 años, es que ha habido volatilidad de commodities por momentos un poco más alta, por momentos un poco más baja, pero más recientemente, además de un aumento de volatilidad, hubo un fuerte aumento de correlaciones, de cómo las commodities se mueven juntas. Eso sucede en un planeta donde hay países como Rusia, o Arabia Saudita, o Venezuela, que producen básicamente una sola cosa, que puede ser petróleo. ¿Sí? O Chile, que produce básicamente cobre, en el espacio de commodities. Y hay otros países, en cambio, que están, por ejemplo, Brasil o Colombia, mucho más diversificados en varios commodities. Entonces la pregunta, y acá les pongo el ejemplo de Colombia, si sumás petróleo, aceite de palma, carbón, oro y café, tenés 95% del output de commodities en valor económico. ¿Sí? Esto de commodity output value quiere decir, tomás las toneladas de carbón, la multiplicás por el precio internacional del carbón, y eso tenés dólares. Sumás por todas las commodities, y eso es el valor de la producción colombiana. Entonces la pregunta es, quiero ver cómo es la volatilidad de esa variable, del valor total de la producción de Colombia, cómo esa cantidad es volátil, a veces sube, a veces cae, pero cae, y cómo eso depende, la volatilidad de esa variable, o de una variable para cada país, depende de cuán diversificado estás. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es la intuición? La intuición es casi elemental. Si vos sos un inversor, o sos un país, o sos un portfolio manager, o lo que sea, si estás expuesto a riesgo del precio de algo, cuantos más objetos de inversión tengas, más diversificado vas a estar. Si invertís en 20 acciones, una va a subir de precio, pero otra va a caer, al revés, y eso va a tender a compensar la violencia de las fluctuaciones en tu riqueza. Si sos un país que produce commodities, te pasa lo mismo. Si producís solo petróleo, estás muy jugado al riesgo de petróleo. Si producís 10 commodities distintas, tenés algo menos riesgoso. Entonces, entiendo que acá la mayoría son ingenieros, pero la noción de diversificación o de liquidez financiera básica, imagino que la tienen. La idea es que si vos sos un productor, sos un país bien diversificado, la volatilidad del valor de tu producción debería ser menor que si sos un país jugado en un solo commodity. ¿Sí? Y entonces, esta es la primera noción básica. La segunda noción es, si aumenta la volatilidad de los commodities, de todos los commodities, todos los productores de commodities deberían sufrir. Sufrir en el sentido de que tenés más riesgo. Eso debería ser así. Si producís un solo commodity, petróleo, si aumenta su volatilidad, vos sufrís. O si producís muchos commodities, todos son más volátiles, sufrís. Ahora, un aumento de correlaciones debería afectar a distintos países de distinta manera. En particular, si vos solo producís petróleo y aumenta la correlación entre el petróleo y el algodón, o el petróleo y la soja, o el petróleo y el oro, eso te resulta indiferente. ¿Sí? El riesgo, si estás concentrado en un solo commodity, no tenés sensibilidad a la correlación. ¿Sí? Solo importa un precio, no importa lo que pase con los demás. En cambio, si estás diversificado, aunque originalmente tenías menos riesgo, el aumento de las correlaciones te lastima, porque va a hacer que tu canasta de producción sea más volátil. ¿Siguen la intuición? Bien. La intuición es sencilla. Lo que quiero ver en este paper es cuán importante es ese efecto de la magnitud económica y ver si hay alguna manera sencilla de entenderlo
en términos de los parámetros que se pueden estimar del mercado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar un planeta, el planeta que tenemos, el único, y acá hay países, y estos son 26 países. No, perdón, 56 países, 56 países. Y en estos 56 países, cada uno de estos países va a producir algún commodity, por lo menos uno, o varios commodities, ¿sí? Y de estos vamos a tener 56 commodities. 26, me confundo. Gracias. 26 commodities. Entonces, lo que vamos a hacer es, para cada país en este planeta, vamos a buscar datos históricos anuales en los últimos 30 años de producción física. ¿Cuántas toneladas de trigo producía Ucrania en tal año, o de aceite de palma Tailandia en tal otro año? Vamos a tener toda esa base de datos. Entonces, para cada país vamos a saber su matriz de producción, que es dinámica, y para cada commodity vamos a tener su serie temporal de precios. Hay un supuesto fuerte, que es suponer que existe tal cosa como un precio para un commodity. Entonces, vamos a estar mirando Global Traded Commodities, y esto quiere decir, es una manera de decir que el comercio internacional es suficientemente intenso como para que haya algo así como un precio internacional. Por ejemplo, vamos a estar mirando soja y trigo, pero no vamos a estar mirando a gas natural, porque los mercados de gas, que requieren una logística de transporte muy complicada, hace que el precio del gas en Europa pueda ser muy distinto al precio del gas en Estados Unidos. ¿Ok? Bien. Entonces, vamos a construir las series temporales de cuál es el valor de la producción de cada país, y vamos a ver de manera muy sencilla, la econometría es muy sencilla, cómo es la volatilidad de esa variable, cambia en el tiempo, cómo cambia en distintos países, etc. ¿Sí? Ese es el plan. Cualquier cosa, nuevamente me preguntan. ¿Cuál es el contexto para esta literatura? O sea, ¿a dónde? Yo les dije, yo vengo de matemática financiera, matemática aplicada, y uno escribe un paper y tiene que elegir a qué audiencia le está hablando. Esto terminó publicado en un journal de desarrollo económico. O sea, resulta que la mayoría de los países productores de commodities, no todos, pero la mayoría, son países no de los más ricos del mundo, países que, como Argentina o Colombia, la mayoría de América Latina, están en desarrollo, o en proceso de desarrollo. Y entonces, esta pregunta resultó ser relevante. Se podría haber pensado como una pregunta de ingeniería financiera o de riesgo, terminó siendo más relevante con la audiencia de desarrollo económico. ¿Por qué importa la volatilidad? O sea, lo que yo me estoy mirando es la volatilidad como objeto de estudio. Bueno, resulta que cuando hay volatilidad en Producto Bruto o en output, eso hace que el crecimiento de las economías sufra. Países con más incertidumbre tienen menos inversión, inversiones de más corto plazo, de peor calidad, y eso le hace mal al desarrollo económico de largo plazo de los países. Eso es así en general, son papers de mucho impacto, y también es cierto para países productores de commodities. Entonces, no tuve que convencer a la literatura de que la volatilidad es mala. ¿Sí? Eso ya está probado. Hay papers en la literatura parecidos a este que estoy presentando, en un sentido, que muestran que cuanto más especializado estás como productor de algo, mayor es la volatilidad de tu output. ¿Sí? Nuevamente, la intuición es sencilla, el tema es ir a buscar los datos y el enorme trabajo de toda esa base de datos. Ahora, estos papers se concentran más que nada en países con volatilidad de productos de origen industrial, y entonces lo que hicimos en este paper es mirar, enfocarnos en la volatilidad que proviene de la producción de commodities. ¿Cuál es la historia acá? Yo acá me estoy preguntando si me seguí el argumento, me estoy preguntando por la volatilidad
a nivel país. ¿Sí? O sea, cada país produce una canasta y esa canasta puede subir o bajar, y hay canastas que son más volátiles y canastas que son menos volátiles. Y vamos a relacionar cada país, la volatilidad de cada país, como función de cuántas crucecitas contiene. ¿Produce 7 commodities o produce un commodity? ¿Sí? Esa es la noción. Uno podría hacerse una pregunta, si querés rotar los ejes o invertir la matriz. Uno podría, en vez de preguntarse por la volatilidad del país, podría preguntarse por la volatilidad de cada commodity. Y podría preguntarse, ¿cómo depende la volatilidad de un commodity en función de cuántos países la producen? ¿Sí? Es, si querés, la pregunta inversa. Bueno, eso es otro paper, salió hace un par de años, que hicimos también, y ahí lo que vemos es que, te pregunto a vos, a ver cuál es tu intuición. Si un país, si un commodity tiene un solo país productor y otro commodity tiene 10 productores, ¿qué debería pasar con la volatilidad del commodity mismo? ¿Alguna intuición en la sala? La de mayores productores debe ser mayor. Menor. Debe ser más estable la de más. Cuanto más productores tengas, menor es la chance de que un solo evento, que un huracán, que un terremoto, que una revolución, afecte a la producción global. Un commodity que se produce en un solo lugar está muy expuesto a que pase algo en ese lugar y desaparezca la oferta global del commodity. ¿Ok? Entonces, si uno rota los ejes, en vez de mirar la pregunta que estamos mirando ahora, miramos esta pregunta de preguntarnos el efecto del número de productores en la volatilidad de cada commodity. Nuevamente, commodities que tengan pocos productores tienden más saltos en sus precios. ¿Sí? Nuevamente, para ponernos en contexto de las preguntas que uno se puede hacer. Pero hoy, esto ya lo he hecho, la pregunta que estamos mirando ahora es la volatilidad de la canasta de cada país. Datos. Estos son los commodities, los 26 commodities que vamos a estar mirando. Nuevamente, disculpa lo de atrás. Plomo, níquel, cobre, zinc, petróleo, platino, oro, plata, soja, maíz, café, jugo de naranja, arroz, mineral de hierro, etc. Todos los que pude conseguir bajo la condición de que tengan comercio internacional fluido, o sea, un precio relevante a nivel global. Estos commodities tienen distintos sectores: industria, metales o agricultura en volumen, o lo que se llama softs, que son café y algodón. Y para cada uno de ellos puedes buscar sus datas de producción, toneladas anuales, puedes buscar sus precios de mercado, vas al mercado del futuro relevante, para metales a Londres, para soja a Chicago y así, y te puedes bajar la historia de precios de cada commodity, datos diarios. Y en función de esas series temporales de precios, podés calcular cuál fue la volatilidad del precio de cada commodity en distintos momentos de tiempo. Entonces, dejámoslo, acá tengo 1987 a 2016, lo rompo en décadas y calculo la volatilidad del, digamos, del petróleo entre 87 y 96 es 0,298. Si estás medio lejos de finanzas, 0,298 quiere decir casi 30%. Quiere decir que el precio del petróleo sigue una distribución que tiene una desviación estándar aproximadamente igual al 30% en un año. ¿Sí? Pero el petróleo que vale $50 el barril, bueno, en un año estará entre 70 y hace la cuenta. ¿Sí? Eso es el orden de magnitud. 30% de volatilidad. Y fíjate vos, el petróleo tuvo en esta década 30%, en la década siguiente 31%, en 2007-2016 33%. Las volatilidades fueron razonablemente estables. Subieron un poquito más recientemente, pero lo que te quiero transmitir es que si mirás distintos commodities a lo largo del tiempo y en la cross-section, o sea, mirás todos los commodities,
lo que tenés es una volatilidad promedio del 23% o 25% o 31%. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? No hay volatilidades del 58% ni del 2%. Las volatilidades tienen cierto orden de magnitud, o de 25-30% de lo que se mueve un commodity en un año. Hay algunas pequeñas excepciones. Mineral de hierro acá era el 9% porque era un mercado muy controlado por pocos jugadores y cosas por el estilo, pero la volatilidad de un commodity es del orden del 25-30%. ¿Ok? Primer número. Vamos a anotarlo acá. La volatilidad es del orden del 30%. ¿Qué pasa con las correlaciones? Yo ya te mostré unos dibujos y te dije acá que las correlaciones eran cero básicamente cero durante 20 años, y en periodos más recientes las correlaciones subieron mucho. Acá te estoy mostrando matrices de correlación, o sea, la correlación entre energía y agricultura, o entre metales preciosos y metales industriales, ¿sí? Correlaciones, para distintos periodos de tiempo, 87-96, 97-2006 y 2007-2016. Tres periodos de tiempo bien definidos, matrices de correlación. Entonces lo que se ve, si tomás el promedio de esta matriz, es que la correlación promedio del 87-96 era el 14%, parecido a cero, 14%. En la segunda década era el 17%, está bien, positivo, pero no es grande. Y más recientemente llegó al 45%. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la historia es que la volatilidad es del orden del 30%. Subió un poco también la volatilidad, pero vamos de 28 al 31%, por decir algo. Y las correlaciones, en cambio, pasaron del 15% al 45%. ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos países que producen una commodity, Arabia Saudita, petróleo, Chile, cobre, Brasil, que produce mucho, Colombia, ahora vamos a ver cuánto produce. Y esto sucede en commodities cuya correlación, volatilidad aumentó un poquito y correlación aumentó mucho. Otra manera de ver esto es la serie histórica de las correlaciones entre commodities. Acá calculás la correlación entre cualquier par de commodities. En el 26 dijimos, tomás una correlación, tomás un commodity, otro, calculás la correlación, tomás todos los pares posibles y los promediás para cada momento del tiempo, desde 1990 hasta 2016, y ves las correlaciones eran cercanas a 0, 10%, y tuvieron un pico violento en este periodo entre 2007 y 2010. ¿Okay? Eso de vuelta a la misma noción. Entonces, miremos un poco los números. Te mostré ya números de dinámica de precios de commodities. Aumentó un poco la volatilidad, aumentó mucho la correlación. ¿Qué pasa con las matrices productivas de estos países? ¿Cómo son? Acá te di una pista, te puse una crucecita en Arabia Saudita, varias en este otro país. ¿Sí? ¿Cuán distintos son los países? Esto es dijimos que eran 56 países, acá te muestro algunos pocos. Para los que están en el fondo, te cuento lo que son las columnas. Esto es el cociente entre el valor de la producción, tomás un país, el valor de su producción en commodities dividido el Producto Bruto. Si ese cociente es muy grande, por ejemplo, Arabia Saudita te da 55%. El 55% del PBI de Arabia Saudita es petróleo. ¿Sí? Una enorme exposición. En Colombia, los datos me dan a mí 16%. Estos no son datos del último año, de la última década, son los datos de los últimos 30 años. Entonces, los países que están en esta lista y en el paper están definidos como aquellos para cuales este cociente era mayor al 5%, si recuerdo correctamente. Ese es el umbral a partir del cual te defino país productor de commodities. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos, que es un enorme productor de petróleo mundial, hoy creo que es el primer productor de petróleo mundial, sin embargo no está en esta lista porque el PBI de Estados Unidos es tan grande que los commodities no llegan a ser el 5%. ¿Sí?
país más que nada de servicios. Entonces, esa es la variable que define si estás en la lista o no. Y acá tengo para 3 décadas distintas una variable que se llama el índice de Herfindahl. ¿Suena conocido? Economistas. El índice de Herfindahl es un número que mide la concentración en un mercado, la concentración en la producción de algo. Si el número es 0, quiere decir que eso está muy diversificado. Si el número es 1, quiere decir que solo producís una cosa. Relacionado con esto, uno puede calcular el inverso de ese número, es técnica la cuestión, pero véanme, y calcular el número efectivo de commodities que produce un país. ¿Qué quiero decir con esto? Puede ser que como país Colombia produzca 20 commodities, pero si los pesos de lo que produce es algo así, básicamente lo que este gráfico quiero decir, si estas líneas las contribuciones son muy pequeñas, hay una noción de número efectivo de commodities que está produciendo, que es, en este gráfico, 4. ¿Sí? O sea, hay una manera de calcular matemáticamente precisa la noción de cuántos commodities relevantes produce un país. ¿Sí? Hacemos eso para cada país y para Argentina da un poquito más de 3, para Brasil da casi 6, para Colombia da 3,5, para Venezuela da 1,1, para Arabia Saudita da 1,01. ¿Qué es lo que uno espera? Países que solo producen una cosa o países que producen una mayor cantidad de cosas. Entonces, esto, entre 1 y 6 es el grado de diversificación que vamos a estar mirando, 1 y 7. Países muy concentrados producen un solo commodity, a eso lo llamamos concentrados o especializados, y un país diversificado es aquel que produce 4 o 5 commodities con peso real. Una pregunta más. Vuelta, la gente del fondo no va a ver esto bien, pero ¿cuán estable creen ustedes que son estos números a lo largo del tiempo? Te parás en un país, mirabas en la década del 80 cuántos commodities producía con peso significativo, y te parás ahora y mirás cuántos países producen con peso significativo. Eso es bastante estable porque es lo que tenés naturalmente. ¿Tenés el clima correcto para café o no lo tenés? Y eso no cambia en 30 años. Salvo algunas pequeñas excepciones, como por ejemplo, si hay una nueva tecnología, por ejemplo el shale oil, el petróleo en Estados Unidos o en Canadá, eso puede hacer que te cambie un poco la matriz de producción. ¿Sí? Pero eso es más la excepción que la regla. En general estos números son estables, porque de vuelta es lo que te da, lo que te digo cuando pusiste las fronteras. Bien, entonces tenemos, ya te conté, te di datos de la estructura de países, te di datos de la dinámica de precios, ahora queremos hacer la multiplicación de uno por el otro y ver la volatilidad de las canastas. Hagamos un poco de álgebra para fijar ideas. El valor de la producción de un país, tenemos un país que produce N commodities. El valor de su producción va a ser sumar sobre todos los commodities la cantidad producida en el tiempo T, toneladas, por el precio internacional en el tiempo T. Y acá es el commodity. Esto es el valor de la producción hoy. El valor de la producción mañana, a mí lo que me interesa nuevamente es la volatilidad de esta cantidad. El valor de la producción puede cambiar por dos motivos, que son precio y volumen y precio. Hay dos cosas que me pueden hacer que mi producción sea mayor mañana. Que yo produzca más, crezca más soja, más café, más petróleo, lo que sea, o que el mismo tamaño físico valga más. Entonces, el retorno, la variación porcentual de ese valor, tiene una componente, va a tener una componente debida a cambio en precios y una componente debida a cambio en cantidades. ¿Sí? Una primera pregunta que uno puede hacerse es, ¿cuál es más grande? ¿Qué lastima más a un país? ¿Los cambios en su producción física o los cambios en los mercados internacionales? ¿Sí?
La respuesta es en precios, pero uno puede querer mirar eso empíricamente. Entonces, esta es la fórmula del retorno del valor de la producción. Hay un cambio en precios y hay un cambio en cantidades. Y si solo me concentro en la componente, los retornos debidos a cambios en precios, o sea, supongo que mi producción es la misma durante todo un año. Y me pregunto, bueno, ¿qué pasa si los precios cambian mes a mes? El valor, mi retorno, el cambio del valor de la canasta, va a ser una serie de pesos, que es la proporción de la producción que está en petróleo, y la proporción que está en café, en soja, etc., multiplicado por la variación en el precio de cada uno de los commodities individuales. ¿Sí? Y lo que yo quiero mirar finalmente no es este retorno, sino su segundo momento, su volatilidad o su varianza, cuán ancha es la distribución de estos retornos. Cuando haces eso, calcular la varianza del retorno, que es la varianza de una suma, vas a tener la suma de varianzas individuales más todas las covarianzas posibles. ¿Okay? Entonces, el riesgo, la varianza de B, de la canasta asociada a un país, la canasta colombiana, tiene que ver con los pesos, la matriz de producción local, la volatilidad de cada uno de los commodities y todas las correlaciones entre las distintas commodities que se producen localmente. ¿Ok? ¿Estamos acá?